Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar y gracias por acompañarnos. Gracias también, veo a Miguel y a Álvaro, que se está incorporando ahora. A Miguel Pérez y Álvaro Paniagua por acompañarnos en este webinar donde vamos a hablar de fiscalidad de los eSports. Sabemos que es una industria que crece exponencialmente cada año. Ha llegado a ingresar 1,3 millones de dólares en el último año. Y lo que vamos a hacer de la mano de nuestros ponentes es hablar de cómo analizar, cómo se organizan esos ingresos, quién interviene y cómo se debe tributar por ello. Antes de presentaros a ambos, quería comentaros que en el chat podéis ir formulando preguntas a lo largo de las intervenciones. Lo que haremos será que una vez finalicen ambos, pues las leeremos. Y así, bueno, pues una vez terminadas las ponencias podrán aclararnos las dudas que puedan ir surgiendo. Y dicho esto, bueno, paso a presentaros a los dos. Lo voy a hacer por orden de intervención, ¿vale? Además es un placer teneros a los dos porque, bueno, forman parte del claustro de Fundesen, en concreto del MAFE, ya que son fiscalistas, y dentro de nada pues tenemos el programa de Fiscalidad Digital que lo lideran ellos junto con otro profesor. Bueno, como decía, por orden de intervención, Álvaro Paniagua. Él es socio del área fiscal de Anafor Abogados. Y pues más o menos llevan Anafor un año y medio, más o menos, ¿no? Sí. Y procedente, sí, ¿verdad, no? Año y medio así, que el tiempo pasa volando. Venía Álvaro durante 12 años, desarrolló su trayectoria profesional en Uría Menéndez. Y allí se especializan en el asesoramiento de grupos de sociedades, de empresas familiares y de grandes patrimonios. Además, Álvaro es vocal del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana y también vocal de la Comisión Ejecutiva de la Sección de Derecho Tributario del ICA. Y Miguel Pérez, pues es asociado principal de Uría Menéndez, bueno, en la oficina de Valencia, que Álvaro y Miguel eran compañeros. También tiene 10 años, arrastra ya 10 años de experiencia. Bueno, pues lo mismo, asesorando a grandes patrimonios, especializado en reestructuraciones societarias y en procedimiento tributario también. Bueno, pues como decía, ambos son profesores del MAFE. Para nosotros es un placer que aceptaran el reto de impartir el webinar y gracias por ese tiempo que no tenemos y que hoy dedicáis para acompañarnos y, bueno, pues para hablar de una industria que cada día es más conocida por todos, pero que no sabemos qué consecuencias o cómo repercuten en el ámbito fiscal. Bienvenidos. Muchas gracias, Isabel. Gracias a los dos. Os dejo, yo me voy a desaparecer y me haré visible cuando terminéis la ponencia, pero estoy con vosotros y con todos los que estéis más allá de la pantalla. Bueno, Perfecto. bienvenidos y comenzamos con el webinar. Muy bien. Pues buenas tardes, muchas gracias Isabel por la presentación y muchas gracias a los que estáis, a los que asistís por haberos conectado a atender este webinar. Efectivamente, para Miguel y para mí es un placer estar esta tarde aquí con vosotros y compartir un poco nuestra experiencia en esta industria. Para que por lo menos, aunque el tiempo es poco, porque lo que pretendemos es que sea alrededor de unos 40-45 minutos para que luego de pie a si existen algunas preguntas, algunas dudas, poder resolverlas, pues sí que pensamos que en estos 40 minutos vamos a ser capaces de por lo menos daros unas pinceladas, una visión general de cuál es la fiscalidad de los eSports, ¿vale? El título parece como muy grande, ¿no? Fiscalidad de los eSports. Lógicamente no podemos abarcar toda la fiscalidad que afectaría a todos los actores de esta industria y lo que hemos hecho Miguel y yo es centrarnos en la fiscalidad de las rentas que obtienen los gamers y los equipos de eSports, ¿vale? Yo me centraré más un poco en esta primera parte en todo lo que es la fiscalidad en el ámbito nacional y Miguel lo que abarcará después es el análisis de esta fiscalidad desde un punto de vista internacional.
Y bueno, antes de entrar en materia, lo que es estrictamente el tema técnico fiscal, sí que me parece interesante, ¿no? Oye, situarnos un poco en la industria. ¿Qué son los eSports? Me imagino que como a mí me ocurrió, ¿no? Cuando me acerqué a esta industria hace ya años y me hice la pregunta, oye, pero esto de los eSports que empezaba a sonar, ¿esto qué es, no? Mucha gente, pues yo creo que porque la propia palabra puede ser un poco misleading, ¿no? Que habla de sports, la gente siempre la asociaba a que lo que estábamos hablando aquí era, pues bueno, videojuegos relacionados con deportes. Pues oye, estamos hablando aquí de FIFA o de Pro Evolution Soccer o estamos hablando de juegos de tenis, ¿no? Y nada más lejos de eso. Al final los eSports que son, por ser muy simplista o muy reduccionista, los eSports no son más que competiciones de videojuegos en las que participan gamers, ¿vale? Tan simple o tan complejo como eso. Y precisamente las competiciones de eSports más famosas son las que no tienen que ver con el deporte. Por eso decía que a lo mejor la palabra de eSports era un poco misleading en ese sentido. Os he puesto, por ejemplo, un enunciado de los eSports o las competiciones de eSports de los juegos más famosos, ¿vale? League of Legends, Counter-Strike, Clash Royale, Call of Duty, FIFA, y salvo el FIFA, ninguno de ellos está relacionado con el mundo del deporte, todo lo contrario, ¿vale? Así que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la industria de los eSports, no estamos hablando solo de los videojuegos relacionados con el deporte, sino que estamos hablando en general de cualquier competición relacionada con videojuegos en las que participan gamers y que normalmente son precisamente aquellas que no son relacionadas con el mundo del deporte. ¿Y por qué, como decía Isabel en la presentación, por qué estamos hablando hoy aquí de los eSports? Pues porque la industria de los eSports es una industria de presente, es una industria en auge y es una industria de futuro. Os he puesto ahí para que veáis un poco grandes cifras del sector. La parte de arriba son importes a nivel global, a nivel mundial. Como podéis ver, se han generado ya unos ingresos a nivel mundial en 2022 os espera que se generen de 1.384 millones de dólares, o sea que es una cifra nada desdeñable y además cada año aumenta. En Europa, como podéis ver, también el impacto es muy relevante. Los ingresos que se han generado a nivel Europa son alrededor de los 345 millones de euros. Y lo más importante, más allá lógicamente de los ingresos, que es lo relevante, lo que se está viendo es que la audiencia o el interés que despierta el mundo de los eSports cada vez es mayor, ¿vale? Como veis ahí en el gráfico de la izquierda, ahí vemos qué personas se declaran entusiastas o que ven con regularidad competiciones de eSports y aquellos que son ocasionales, ¿vale? Y en 2022 la previsión es que sumen alrededor de 532 millones de personas. O sea que imaginaros la relevancia que puede tener. Ya os digo que hay la gran mayoría de los deportes en el mundo, dejando lógicamente el top 5, seguramente no alcancen nunca el grado de audiencia del que estamos hablando aquí. ¿Vale? Eso es un poco desde el lado de los que las visualizan, ¿vale? Y luego está el Gaming Live Streaming Audience, ¿vale? ¿Qué personas se espera que en el 2022 participen en la visualización en directo de competiciones de eSports, ¿vale? Como vemos ahí, la previsión es que sea casi de 1.000 millones de personas. De ahí la relevancia de esta industria y el sentido de que hoy estemos aquí hablando de ella, porque vamos, a futuro, hace a lo mejor 10 años o 15 años era un tema bastante residual, algo desconocido para casi todo el mundo que no estuviera en ese mundo y en el futuro, en los próximos 10-15 años, va a ocurrir lo contrario. Va a ser una industria muy potente, que en España se está apostando mucho por ella y que es necesario pues bueno, conocer. Y bien, y bueno, ¿quiénes son los actores de esta industria, de este mundo? Pues tenemos a los publishers, ¿vale? Que son los propietarios del videojuego. Os he puesto aquí un gráfico para que lo veáis.
al final son los creadores del videojuego. Tenemos los clásicos, tenemos a Nintendo, tenemos a Blizzard, tenemos a Activision, tenemos a EA Sports, ¿vale? Y estos son al final los creadores y los propietarios del videojuego. Luego tenemos los promotores o los organizadores, que son aquellos que diseñan y crean las competiciones. Entonces aquí puede pasar dos cosas, o que sean ajenos al publisher y entonces necesitan la licencia de los publishers para poder crear esa competición, porque al final las competiciones, claro, esto es un poco una diferencia con el mundo del deporte tradicional. Aquí, lógicamente, cuando hay una competición de un videojuego, lo que se está jugando es el videojuego. Todo gira en torno al videojuego, ¿vale? Por eso normalmente los publishers son los promotores a su vez de las competiciones, pero puede ser que no y que simplemente hayan obtenido una licencia del publisher para organizarla. Luego están los broadcasters, ¿vale? Que son los que filman y retransmiten en directo estas competiciones, que son al final donde la gente visualiza en directo o luego en diferido pues estas partidas o estos torneos, ¿vale? Luego están los equipos de eSport, como luego ahora hablaremos, que son al final los equipos en los que están integrados los gamers. Y al final esto sí que funciona un poco como si fuera un club de fútbol, ¿vale? Tan es así que hoy en día ya cuando hablamos de equipos de eSport no estamos hablando de 5 chavales, permíteme que hable así, de 5 chavales que se han hecho un equipete y están jugando a eSports. Hoy en día cuando hablamos de equipo de eSports hablamos de equipos en los que hay un entrenador, en los que hay psicólogos, en los que hay nutricionistas, en lo que hay fisioterapeutas, incluso los que hay preparadores, aunque parezca un sinsentido, preparadores físicos. O sea, que estamos hablando ya de un sector muy profesionalizado y cuando hablamos de equipos hablamos ya de algo relativamente importante. Y luego están los gamers, que es un poco en torno a lo que pivota todo este mundo y en torno a lo que va a pivotar el webinar de esta tarde. Bueno, aquí simplemente lo que se trasladaba antes, o sea, he puesto ejemplos de publishers, de lo que hablábamos antes de organizadores de competiciones. Veréis que muchas veces son, lógicamente, los propios creadores de videojuego, como comentábamos, pero hay otros casos, por ejemplo, ahí a mitad de gráfico, pues tenemos el famoso DreamHack, que se celebra en Valencia. Eso es una competición a nivel internacional de eSports, pero lógicamente no son creadores de videojuegos. Obtendrán la licencia de los publishers y harán el torneo, ¿vale? Aquí tenemos ejemplo de equipos y el sponsor no es un actor que hayamos hablado ahora porque no es un actor como tal, pero sí que el dibujo o el gráfico muestra la relevancia que tiene esta industria, porque antiguamente o en el pasado, cuando veías los sponsors que tenían del mundo de la industria del eSport, lógicamente todos los sponsors estaban relacionados con el mundo gaming. Es decir, quién se anunciaba en los eSports o quién patrocinaba eSports, pues lógicamente marcas de informática, marcas de productos de gaming, pues desde sillas, desde cascos, etcétera, ¿vale? Y era raro ver a alguien ajeno a este mundo que patrocinara los eSports. Ahora bien, en cambio, como podéis ver, ejemplos de marcas en el 2022 que promocionan y patrocinan este sector, pues marcas de coches, de comida, de tarjetas de crédito, tenemos incluso marcas de ropa deportiva, o sea, es decir, ya es casi como si estuviéramos hablando del mundo del fútbol o de un deporte. ¿Vale? Muy bien. Una vez ya hemos pasado lo que es un poco la parte más de negocio de los eSports, vamos a ver, antes de empezar a entrar en el análisis técnico, ¿hay un marco jurídico propio de los eSports? ¿Están los eSports regulados legalmente de una manera concreta en España? No. La respuesta es que no. Los eSports no tienen un marco jurídico propio, ¿vale? Y la gran pregunta es, ¿son los eSports considerados deportes a nivel legal y regulatorio? Pues la respuesta también es no, ¿vale? A día de hoy no lo son. Esa es una de las grandes cuestiones que están encima de la mesa y que imagino que en los próximos años se abordará la regulación o no, o se determinará si efectivamente son deportes o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo son, con todas las implicaciones legales y regulatorias y aristas fiscales que puede tener el que los eSports no sean considerados deportes como tal, ¿vale? Eh, ¿Hay un marco fiscal propio? Tampoco, no hay un marco fiscal propio para los eSports. Al final, este mundo o esta industria va a tener las mismas reglas del juego que el resto de contribuyentes o el resto de industrias que no tienen su marco fiscal propio, ¿vale? Y otra de las características de esta industria es el componente
tecnológico que tiene. ¿Y por qué? Porque este componente tecnológico inherente a la industria lo que posibilita es que los actores no estén todos en la misma jurisdicción, es decir, que se deslocalicen. Hoy en día, como luego veremos comentar a Miguel, es perfectamente factible que un jugador chino esté participando en una competición en España vía online. Pues todo eso, todo ese componente tecnológico hace que el análisis fiscal sea más complejo. Vale. ¿Qué hay que preguntarse cuando te acercas a una industria para analizar su fiscalidad? ¿Qué es lo que tienes que plantearte en primer lugar? Oye, ¿cuál es la fuente de ingresos? ¿Cómo generan los ingresos? ¿De dónde vienen los ingresos en esta industria? Porque al final las figuras impositivas son las que son, la fiscalidad es la que es. No hay impuestos nuevos, ¿no? O sea, no hay nada distinto a los impuestos existentes ya en el ordenamiento tributario español. Entonces, lo que hay que entender bien es de dónde vienen los ingresos para luego llegar a la conclusión fiscal y calificar esas rentas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ingresos de los gamers? Pues por un lado tenemos, si pertenecen a un equipo, les puede venir, como luego veremos, salario y otro tipo de retribuciones, premios. Le puede venir de los patrocinadores los patrocinios, de los consumidores y fans, pues les pueden hacer donaciones, puede haber comercialización de merchandising, de las editoras o de las plataformas, de los publishers les puede venir activos virtuales in-game, es decir, que le regalen ítems del juego al gamer, y de los promotores de competiciones, ya sean stricto sensu promotores o publishers, ¿vale? Pues le pueden venir premios o el revenue share de los ingresos de patrocinio y derechos audiovisuales. Esto es más un poco como el funcionamiento del fútbol. Oye, se generan derechos audiovisuales en esas competiciones, en esa visualización de competiciones por terceros, pues hay que repartirlo y esos son ingresos, ¿vale? Tanto para los gamers, perdón, como para el equipo de fútbol, ¿vale? Bueno, vamos a ver ya en concreto la tributación, ¿vale? De estas distintas fuentes de ingreso. El gamer que está en un equipo de eSport, ¿vale? Pues cuando vamos a partir de la premisa, ¿vale? Que la relación que une a un jugador y a su equipo de eSport es laboral, ¿vale? Y por lo tanto, bajo esta premisa, os adelanto que en general casi cualquier retribución que pueda percibir un gamer de su equipo va a caer siempre en la calificación de rendimiento del trabajo. ¿Vale? Si recibe un salario este gamer por parte del equipo, pues será rendimiento del trabajo como el que podamos recibir cualquiera de nosotros de nuestro empleador. Si el equipo gana una competición, recibe un premio y el equipo reparte ese premio entre los distintos componentes del equipo, pues esa gratificación extraordinaria, ese bonus o ese premio para el jugador será considerado rendimiento del trabajo. Las dietas y asignaciones de viaje siguen el mismo régimen que puede servir para cualquier empleador, ¿vale? Vale, los patrocinios. Puede ocurrir que, lógicamente el equipo en el que participa el gamer pues reciba o bien ingresos o material por patrocinios, ¿vale? Cuando luego el equipo reparte esos materiales o reparte esos ingresos de patrocinio al resto del equipo, pues también se considera que es un rendimiento del trabajo, ¿vale? Hay una consulta de 2018, os la he extractado aquí, ¿vale? En el que analiza el caso concreto de un deportista profesional en el que recibe el patrocinio de determinadas marcas en las que le regala dinero y materiales, ¿vale? Aquí no dice expresamente que estamos ante un rendimiento del trabajo, pero si leemos entre líneas, implícitamente sí que lo está diciendo, ¿vale? Pero cuando analiza qué calificación puede tener esa renta, como veréis ahí señalado en rojo, cuando descarta la actividad económica, dice, y no siendo consecuencia de una relación laboral, es decir, acepta implícitamente que, lógicamente, cuando estamos dentro de una relación laboral, esa renta tenga la calificación de rendimiento del trabajo, ¿vale? Cesión de derechos de imagen, esta es una cuestión compleja y controvertida, siempre lo ha sido y no es pacífica a día de hoy, ¿vale? Cuando un gamer contrata con un equipo de fútbol y lógicamente dentro de ese contrato laboral le permite usar su imagen, porque lógicamente pues cuando a lo mejor acuden a un torneo, pues tienen un cartel con la imagen del gamer, pues bueno, acuden a determinados actos publicitarios, etcétera, pues en mi opinión, cuando eso está amparado, perdón, bajo la relación laboral, se da rendimiento del trabajo, ¿vale? Os he tratado también la consulta de 2013. Esta consulta de 2013 es una consulta en la que la Federación Española de Fútbol preguntaba a la Dirección General de Tributos y las cantidades que pagaban los jugadores de la primera plantilla de la selección por acudir a eventos
y a eventos publicitarios era rendimiento del trabajo no. Perdonad. En la consulta, como podéis ver subrayado, dice, a pesar de no existir una relación laboral o estatutaria entre las entidades consultantes y los jugadores, derivan de forma indirecta de las prestaciones de servicio. O sea que incluso aquí, a más, a no habiendo relación laboral, llega a la misma conclusión de que rendimiento del trabajo. Bueno, como no sonará raro, en el mundo del deporte se ha acudido muchas veces a estructuras de la cesión de los derechos de imagen. Sobre todo hemos visto en los telediarios muchos de los jugadores de fútbol con problemas por este tipo de estructuras en la que ceden a través de sociedades los derechos de imagen a los equipos. Esto también ocurre en el mundo del gaming, ¿vale? Esto ya Miguel luego entrará con más detalle y os lo explicará. Vale. Retribuciones en especie. Pues lógicamente un gamer que pertenece a un equipo de fútbol, de eSport, perdón, también puede recibir una retribución en especie por parte de su equipo, ¿vale? ¿Qué son pagos en especie? Pues cualquier renta, o sea, cualquier utilización, consumo u obtención de rentas para fines particulares, ¿vale? La clave es fines particulares. Lógicamente, si el equipo pone a disposición del jugador pues una silla de gaming, unos cascos, etcétera, pero son para el trabajo, no es renta en especie. Si le regala todo este tipo de cosas para uso personal, pues sí que estamos ante una retribución en especie, ¿vale? Que normalmente se valora a mercado. Y una cuestión muy relevante en el mundo de los eSports, cuando hablamos de la retribución en especie, son las gaming houses, ¿vale? ¿Y qué son las gaming houses? Pues las gaming houses no son más que residencias o casas o inmuebles donde los integrantes del equipo de eSport conviven y trabajan, ¿vale? Entonces, claro, es algo parecido, sin ser lo mismo, a los famosos CAR, ¿vale? A los centros de alto rendimiento en los que normalmente cuando una persona, un chico o una chica despuntaba en un deporte, pues oye, en esquí o lo que fuera, gimnasia rítmica, pues se iban a vivir a estos centros de alto rendimiento para vivir y entrenar. Pues esto es un poco lo mismo, pero en los eSports, ¿vale? Entonces, claro, aquí se presenta la duda de si esto es retribución en especie o no, porque lógicamente estamos utilizando ese inmueble para los fines del equipo, por un tema de trabajo puro y duro, pero lógicamente allí viven, comen y pasan ocio, pasan tiempo de ocio. Entonces, eso es una renta en especie, sí, no, pues no está abordada por la Dirección General de Tributos, así que no hay un criterio claro, pero si tú te lees las consultas históricas que han habido sobre esta cuestión de la cesión de la vivienda, ¿vale? A los empleados, sí que puedes ver un poco, oye, qué notas caracterizadoras tiene que tener esa cesión para que sea o no renta en especie, ¿vale? Cuando hay dudas. Y lo que viene a decir la Dirección de Tributos es que tiene que haber motivos de especial trascendencia para ceder esa vivienda al empleado, ¿vale? ¿Qué son motivos de especial trascendencia? Pues para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, por ejemplo, una consulta de la Dirección General de Tributos en la que un guardia civil le preguntaba si la cesión de la vivienda que hacía la Guardia Civil a los agentes en la casa cuartel, pues es una retribución en especie o no, ¿no? Y ahí se llega a la conclusión de que no, porque eso era una cesión para seguridad de la gente. Entonces ahí primaba el uso profesional sobre el particular, ¿vale? Entonces aquí, oye, ¿es fundamental que los gamers convivan bajo el mismo techo? ¿Reviste una especial trascendencia que estén todos allí por motivos de concentración, etcétera? Bueno, cada uno puede pensar, es un tema subjetivo. Yo pienso que no, otros pensarán que sí, ¿vale? Igual ahí lo que puede tener sentido es, oye, pues con el registro horario que existe hoy en día, intentar delimitar cuando estamos ante uso profesional y uso personal. Vale, un gamer que está en un equipo de eSport también puede percibir rentas fuera de este equipo, es decir, pagadas por un tercero, ¿vale? Puedes tener patrocinadores fuera del equipo. Cuando estamos en un patrocinio de ese tipo, la consulta que os he enseñado antes sobre patrocinio, la conclusión es que en este caso, cuando no hay ordenación por cuenta propia de medios humanos y materiales por parte del gamer, que eso va a ser lo habitual cuando esté integrado en un equipo de eSports, pues se va a considerar ganancia patrimonial. ¿Vale? La cesión de los derechos de imagen, aquí es un poco también más farragoso, como siempre, ¿vale? Aquí tenéis el artículo 25.4 de la ley de IRPF, en la que te dice que se considerarán rendimientos de capital mobiliario la cesión de los derechos de explotación a la imagen, ¿vale? Entonces, cuando esa cesión de derechos de imagen está fuera de la relación laboral y cuando esa cesión de derechos de imagen está fuera
de una ordenación de medios humanos y materiales, ¿vale? Será un rendimiento de capital mobiliario. Y normalmente cuando estamos en el caso de un gamer integrante de un equipo de eSports, la renta se considerará rendimiento de capital mobiliario porque normalmente habrá esa ausencia de medios humanos y materiales. Cuando el gamer obtenga un premio fuera del equipo, que no se ha pagado por el equipo, pues también será ganancia patrimonial. Muy bien. Gamers que no integran un equipo de eSport. No todos los gamers tienen por qué integrar un equipo de eSport, ¿vale? Pues en este caso, en general, ¿vale? Para que, igual que os he dicho antes, que como comentario general a un gamer que está en un equipo de eSport, casi todo va a ser el rendimiento del trabajo. De la misma manera, un gamer que es autónomo o que ordena por cuenta propia medios humanos y materiales para el desarrollo de su actividad, casi todas las rentas que obtenga estarán bajo el paraguas del rendimiento de actividad económica. Recibe un premio, rendimiento de actividad económica. Tiene un patrocinio, actividad económica. Cede los derechos de imagen, como acabamos de comentar, rendimiento de actividad económica. Comercializa merchandising, actividad económica. Y luego un matiz que es bastante habitual, las donaciones de fan, ¿vale? Cuando no hay contraprestación ninguna por parte del gamer, oye, los fans le donan dinero en una especie de crowdfunding, pues esto lógicamente es una persona física, estará bajo el paraguas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si la donación sí que es por recompensa, es decir, yo pido crowdfunding a mis fans, pero a cambio les voy a dar, yo qué sé, una foto firmada, una gorra firmada, etcétera. Ahí lo que dice la Dirección General de Tributos es que habrá que desdoblar aquel valor que sea igual a lo que te estoy entregando yo, gamer, a fan, de lo que no. Es decir, si tú me das 1.000 euros como donación y yo te doy una gorra firmada y esa gorra firmada tiene un valor de 100 euros, 100 euros será rendimiento de actividad económica, 900 euros será donación. ¿Vale? Y bueno, pasamos ahora a los equipos de eSport, ¿vale? Los equipos de eSport, pues estos son un poco los ingresos que pueden obtener, ¿vale? Son lógicamente muy similares o idénticos a los que puede recibir un gamer, con la única matiz de los fan tokens, ¿vale? Eso es un tipo de fuente de financiación que están utilizando cada vez con más frecuencia los equipos de eSport, igual que en el mundo del deporte en general. ¿Y qué son los fan tokens? Pues bueno, al final los fan tokens son esos tokens que emiten los clubes de eSports para financiarse en lo que y por qué compra un token, un fan token, un seguidor de un equipo de eSport. Porque, al igual que en el mundo del deporte tradicional, ese fan token lo que te permite es acceder a beneficios sobre el equipo, ¿vale? Pues cuando hay entradas para eventos, pues tienes prioridad. Cuando hay merchandising firmado, etcétera, pues tienes prioridad. O puedes incluso elegir determinadas cosas de los equipos. Oye, pues en el mundo del fútbol tradicional incluso puedes elegir cuál es la segunda equipación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esto es un poco lo que dan los fan tokens y es la manera que tiene de monetizar o de conseguir fuentes de financiación alternativas al patrocinio, a los premios, que es hoy en día donde obtienen realmente los ingresos los equipos de eSport. Y bueno, pues la tributación de los equipos de eSport, normalmente, como los eSports se constituyen bajo la forma jurídica de sociedad, ¿vale? Normalmente limitada, pues lógicamente están sujetos al impuesto sobre sociedades y cualquier fuente de ingreso que reciba, pues tributará en este impuesto, ¿vale? Al tipo de gravamen del 25% normal, y cuando son entidades de nueva creación, equipos de reciente creación, pues pueden obtener el 15%. Pero como decía, no hay un marco fiscal propio y la tributación es la misma que la que puede tener una sociedad normal, ¿vale? Entonces, nada, para terminar en resumen, simplemente que sepáis que la clave es de dónde obtienen los ingresos los jugadores y los equipos. Una vez que tenemos claro de quién vienen y cómo vienen, puedes calificar la renta. Normalmente, cuando estamos amparados bajo una relación laboral, se considera rendimiento del trabajo. Cuando eres un freelance o un jugador fuera de un equipo de eSport, la renta será rendimiento de actividad económica. Y ojo, cuando dentro de una relación laboral con el equipo de eSport recibes rentas de terceros, porque en ese caso la calificación de la renta ya no será rendimiento del trabajo, ya habrá que analizarla caso por caso. Y bueno, eso es un poco perdonad la rapidez, pero quería abarcar mucho y de hecho me he comido un poco del tiempo de Miguel, perdona, y ya lo dejo ya con Miguel para que él os hable nacional. Perfecto. Nada, muchísimas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a Fundesen por invitarnos a dar este webinar y a daros unas pinceladas, ¿no?, sobre la fiscalidad de los eSports.
Entonces, siguiendo un poco con lo que decía Álvaro, o sea, yo me voy a centrar en el aspecto internacional de las rentas de los gamers. Después analizaremos un pelín más el tema de la cesión de los derechos de imagen, pero con carácter previo quería nombraros un impuesto que se ha creado recientemente y que tiene impacto en la industria de los eSports. Entonces, este impuesto que quizá os suene, que es la famosa tasa Google, lleva en vigor en España pues apenas un año y pico, como al final es un negocio, es un impuesto que está centrado en negocios de carácter digital, pues bueno, dentro de los eSports, como ha dicho Álvaro, pues la pata digital es muy relevante. Por lo tanto, aquí en este ámbito, pues se nos ocurrió que, oye, quien quiera dedicarse, o sea, quien está analizando la fiscalidad de esta industria, debe tener en cuenta este impuesto que quizá a lo mejor, pues por su novedad, es menos conocido, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que grava este impuesto nuevo que se creó, el impuesto sobre determinados servicios digitales. Pues grava básicamente la prestación de determinados servicios digitales, valga la redundancia, siempre que exista intervención de usuarios en España, ¿no? Entonces, hay tres tipos de servicios que quedan grabados por este impuesto, que son los servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos. Entonces, veamos en qué consiste cada uno de estos servicios y cómo puede afectar a la industria de los eSports. Entonces, el primero de los servicios grabados, la publicidad en línea. Entonces, ¿cómo define la ley este tipo de servicio? Pues dice que es aquel que consiste en incluir en una interfaz digital propia o de un tercero de aquella publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Entonces, aquí hay como tres claves, ¿no? ¿Qué es la interfaz digital? ¿Qué se entiende por publicidad dirigida? ¿Y qué es usuario? ¿no? Entonces, usuario es un concepto que se repite a lo largo de la ley en múltiples ocasiones, al igual que la interfaz digital. Entonces, una interfaz digital realmente es cualquier programa, cualquier sitio web, cualquier parte de un sitio web, incluso una aplicación móvil o cualquier otro medio que sea accesible a usuarios y que posibilite la comunicación digital. O sea, es una definición súper amplia. Por lo tanto, un eSport podría ser considerado una interfaz digital. O sea, al final, cuando estamos jugando en línea, accedemos a la plataforma en línea. Entonces, eso realmente es una interfaz digital, porque permite la comunicación digital entre usuarios. O sea, nos permite que, oye, yo estoy jugando, pues, como decía Álvaro, con un jugador de China, un jugador de Francia o con otro jugador español, pero al final lo que está posibilitando es que entre todos en un sitio virtual estemos interactuando. Por lo tanto, tendrá la consideración de interfaz digital. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, ya reunimos uno de los requisitos, tenemos una interfaz digital. Entonces, veamos, el siguiente requisito, como decía, que se trata de publicidad dirigida. ¿Qué es una publicidad dirigida? Pues es cualquier forma de comunicación digital comercial con la finalidad de promocionar un producto, un servicio, una marca y que esté dirigida a los usuarios basados en los datos recopilados de los mismos. Entonces, claro, aquí imaginémonos que en la plataforma del videojuego, del eSport, pues hay banners. Esos banners al final, ¿de qué se nutren? Se nutren de las cookies, ¿no? que va recopilando nuestro navegador y que se van descargando en nuestro ordenador a medida que vamos buscando cosas en internet, que vamos navegando. Entonces, si nosotros estamos accediendo a una interfaz digital y tenemos esos banners que nos dan la publicidad dirigida a nosotros porque han detectado que por nuestras cookies nos interesa un determinado bien o servicio, estamos ante publicidad dirigida. Obviamente, somos usuarios, porque la definición de usuario es cualquier persona que utilice la interfaz digital. Por lo tanto, en el mundo de los eSports podemos encontrarnos con que el propietario de esa interfaz digital esté sujeto a este impuesto sobre determinados servicios digitales, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta cuando analicemos la tributación, o sea, la fiscalidad de los eSports desde esta perspectiva también. El segundo servicio también grabado por el impuesto sobre determinados servicios digitales, es aquellos servicios de intermediación en línea. Entonces, aquí lo que se busca grabar son los servicios donde se pone a disposición de un usuario una interfaz digital multifacética que lo que permite es que se realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, ¿no? O que permita interactuar o localizar a usuarios para que interactúen entre ellos. Entonces, claro, aquí de nuevo tenemos el concepto de interfaz digital, aquí le añadimos
la parte de multifacética, que lo que significa es que permita interactuar a usuarios de forma concurrente. Entonces, por ejemplo, nosotros en la plataforma de eSports, pues a lo mejor tenemos, a lo mejor no, en casi todas, tenemos un chat donde nosotros podemos interactuar con jugadores de todo el mundo, ¿no? Entonces, nos está permitiendo que esta plataforma de eSports ponernos en contacto con todos esos jugadores. Por lo tanto, estamos ante una interfaz digital multifacética porque permite esa localización de usuarios y de interacción entre nosotros. Aquí sí que es cierto que se excluye de este impuesto la venta online de los propios proveedores de bienes o servicios. Es decir, por ejemplo, en esta interfaz, lo que estamos en el mundo de los eSports, tenemos una interfaz digital multifacética, pero claro, si lo que estamos comprando es un propio bien o servicio para el juego, nos lo está proporcionando la propia interfaz, eso se excluye, ¿no? de este servicio. Esto lo que busca grabar sería la venta subyacente. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo con otro usuario para transmitirnos determinado elemento, pues ahí estaríamos realizando el servicio de intermediación en línea. Aquí lo que se graba no es la entrega de ese bien o servicio, porque, oye, pues si nos ponemos de acuerdo para transmitir un bien o servicio entre nosotros, eso llevará a la tributación que corresponda. Esto lo que graba es meramente el servicio de intermediación, el servicio que te está prestando la plataforma, la interfaz digital multifacética, como decíamos. Y también excluye la norma la puesta a disposición de la interfaz digital para suministrar contenidos digitales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí no sería la propia plataforma de eSport que nos está vendiendo el juego a través del que nosotros podemos jugar, eso no se entendería como un servicio de intermediación digital, porque digamos que es la propia finalidad de la plataforma, ¿vale? Lo que se grabaría sería el hecho de que se pudiesen prestar o entregar bien esos servicios entre los usuarios de esa plataforma. Ahí sí que estaríamos dentro del hecho imponible del impuesto, ¿vale? Y el tercero de los hechos imponibles es el servicio de transmisión de datos, que también, lógicamente, una plataforma de eSports, pues seguramente esté realizando este hecho imponible. ¿Por qué? Porque en el momento en que recopila datos de los usuarios, datos de los que entramos a jugar a esos eSports y los transmite a cambio de una contraprestación, pues ahí se está produciendo el hecho imponible del impuesto. O sea, aquí cuidado, porque lo que estamos es igual que en el caso anterior, no estamos grabando la propia transmisión de datos, o sea, ni la recopilación de los datos, porque eso va intrínseco, ¿no? a la propia plataforma. Lo que estamos grabando es la transmisión de esos datos a un tercero, ¿vale? Que nosotros podamos hacer esa transmisión. La ley sí que es cierto que no regula qué es un dato, pero bueno, ahí entendemos que, oye, tenemos que tener un concepto amplio. Pues datos será pues todo aquello que recopile la plataforma sobre nuestra actividad en esa interfaz digital. Y después también es cierto que no hay un concepto de contraprestación, por lo que puede ser cualquier tipo de prestación que satisfaga una parte a la otra por ese intercambio de datos. Es decir, que no es necesariamente tenemos que tener una contraprestación monetaria, quizá simplemente un intercambio de datos entre dos plataformas que les genera utilidad a las dos, pues eso se podría entender como un servicio de transmisión de datos. Por lo tanto, una plataforma de videojuegos podría estar realizando el hecho imponible del impuesto de determinados servicios digitales y seguramente lo esté realizando porque con todos esos datos que recopila de los diferentes gamers, de los diferentes usuarios, pues si los cede a cambio de contraprestación, en sentido amplio, pues está realizando el hecho imponible de este impuesto. Entonces, nada, esto quería daros simplemente esta pincelada para que, pues bueno, para que tengáis en cuenta también la óptica de este nuevo tributo con cómo nos afecta a esta nueva industria, ¿no? Que a lo mejor pensamos más que pues, es un impuesto destinado a Facebook, Google y tal, pero no. También tiene otras derivadas y puede afectar a otros jugadores del mercado. Vale, dicho esto, retomando el tema de la tributación de los gamers que mencionaba Álvaro, claro, como decíamos, oye, estamos ante un servicio digital, estamos ante un servicio donde se han roto las barreras geográficas, donde un jugador español puede estar jugando en un torneo en China y viceversa, ¿no? Entonces aquí entra muy en juego o es de gran relevancia repartirnos o ver
qué país tiene la potestad para grabar los premios, los ingresos que perciba el gamer por su participación en torneos en otros países, ¿no? Entonces, lógicamente, pues el estado de residencia será el que generalmente grabará la renta mundial del gamer. Pues si estamos en un gamer español que está prestando, o sea, que está jugando para un torneo en China, pues España tendrá la potestad para grabar los ingresos que reciba de ese torneo. Pero, claro, aquí lo que tenemos que ver es, oye, ¿puede China también grabarme por esa renta que estoy obteniendo por la participación en el torneo? La respuesta es que tenemos que ir a cada uno de los convenios de doble imposición, pero que el modelo de convenio de doble imposición, en principio, sí que permite grabar al estado de las fuentes a aquellos artistas o deportistas que obtengan rentas en su territorio, ¿vale? Entonces, aquí, claro, la clave ¿es un gamer un artista o un deportista? Pues bien, como decía Álvaro, no hay una regulación laboral que nos diga, de hecho se excluye, dicen, los gamers no se consideran deportistas. Sin embargo, el modelo de la OCDE, el modelo de convenio de la OCDE, en sus comentarios, sí que entiende el concepto de deportista en sentido amplio, ¿vale? Entonces dice que el concepto de deportista no se limita a quienes participan en actividades deportivas tradicionales. Por lo tanto, los eSports podrían estar incluidos dentro de este concepto de deportistas. Y eso es lo que favorecería es que los estados de los que no sea residente el gamer y donde se esté realizando el torneo puedan grabar las rentas que se obtengan por participar en el torneo por el gamer, ¿vale? Entonces, aquí, entre estas rentas se incluyen no solo las rentas directas, no solo el premio, sino también todos los ingresos percibidos indirectamente. Si un patrocinador chino me paga por participar en ese torneo, pues también aquella renta quedará sujeta a tributación en China y después ahora veremos con qué podremos hacer en España, pero vamos, que se extiende sobre esa renta indirecta. Aquí, como decíamos, pues ¿qué incluye? Pues participación en torneos, publicidad, patrocinios, etcétera. Incluso, a lo mejor, si nos pagan por el tiempo de entrenamiento en una gaming house, pues también se incluye en esta renta y que puede ser grabada por el estado de la fuente. Entonces, que tenemos que distinguir aquí, pues como decíamos, ¿no? Dos escenarios. ¿Qué pasa con los gamers no residentes en España y con los gamers residentes en España? Los no residentes en España, pues si viene el caso opuesto, ¿no? Viene el jugador chino que participa en un torneo español. Pues bueno, como el convenio, en principio, el modelo de convenio permite a España grabar por esas rentas, van a estar sujetos a tributación por el IRNR español, ¿vale? Entonces, pues serán pues, rendimientos del trabajo, rendimientos de capital mobiliario, actividades económicas, ganancias patrimoniales, pero van a estar sujetos a esa tributación. Entonces, aquí se aplicarán las reglas básicas, o sea, la base imponible del IRNR se aplican las reglas del IRPF, salvo que exista alguna regla especial. El tipo de gravamen en función de la residencia del gamer, pues será el 24% o el 19% si estamos en un estado de la Unión Europea. Y aquí, desde el punto de vista de nuestro asesoramiento al organizador del torneo español, pues lo que tendremos que prever es que cuando paguemos esa renta vamos a tener que aplicar la retención, que será básicamente la tributación final que tendrá el gamer no residente en España, ¿vale? Y después, ¿qué sucede con los gamers residentes en España? Pues lo contrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gamer que desde España participa en torneos en todo el mundo. Pues bueno, en aquellos supuestos, aquí, como decíamos, estarán sujetos a tributación por su renta mundial, es decir, deberán integrar en su IRPF todos los rendimientos que obtenga el extranjero, ¿vale? Lo que pasa es que se puede dar una situación de doble imposición, porque claro, como hemos dicho, de acuerdo con el convenio de doble imposición, pues al considerarse un artista o deportista, pues le pueden grabar en el estado donde esté participando en el torneo. Entonces, aquí, ¿qué mecanismos hay para evitar que se produzca esta doble imposición? Pues, como seguramente conocéis, al igual que cualquier otro trabajador, podría aplicar la deducción para evitar la doble imposición internacional, ¿vale? Entonces, esta deducción, como también sabéis, pues será la menor del impuesto pagado en el extranjero o la parte del impuesto español que hubiera correspondido a la renta obtenida al extranjero. De esta forma, evitamos que el gamer tenga que tributar dos veces por el mismo concepto. Entonces, y después un tercer caso, un poco más diferenciado, que es ¿qué pasa con los gamers residentes en España? Esto es, pues alguna vez lo hemos visto, ¿no? Un gamer residente en España, pero que trabaja para un equipo de eSports, pues, para un equipo estadounidense o donde la industria está muy desarrollada o en otro país, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa?
pues seguiremos las reglas tradicionales, pues seguiremos, el gamer tendrá que tributar por su renta mundial, pero, claro, lo que le afectará a él será que el equipo extranjero pues, no tendrá obligación de retenerle por esas rentas pagadas. Por lo tanto, quizás se le genere un problema de flujos de caja. ¿Por qué? Porque, claro, si comparamos un gamer que sea residente en España, pues si su salario son 50.000 euros, le saldría un IRPF de 10.000, le habrán practicado retenciones de 12.000 y cuando haga la declaración de la renta le sale a devolver 2.000. El problema ¿cuál es? Que si tu equipo es extranjero, no te está reteniendo por esa renta que te paga, cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta, pues tienes que ingresar los 10.000. Entonces ahí pues se te puede generar un problema de flujo de caja. ¿Cuál es la solución? Pues solicitar un aplazamiento y fraccionamiento del IRPF, básicamente. Otra solución pues no existe. Vale, y después por último, para tratarlo de casi también para que rápida el concepto, como decía Álvaro, pues el tema de los derechos de imagen en el mundo del gaming pues es muy relevante. De la misma forma que lo ha sido en los deportes tradicionales. Al final, una de las fuentes de ingresos principales de los gamers es la explotación de derechos de imagen a través pues, de Twitch, de YouTube, de los diferentes, de Facebook Live, de diferentes broadcasters. Entonces, pues bueno, estos derechos de imagen pues se ceden o sea, muchas veces pues grandes corporaciones pagan cantidades, pero como decía Álvaro, también puede haber microdonaciones. O sea, cuando tú estás en Twitch, pues puedes recibir donaciones de la gente que te está viendo en streaming, ¿no? Entonces, claro, si tú lo explotas de manera individual, si tú eres un gamer que recibes esos derechos de imagen, como decía Álvaro, pues la regla general pues serán rendimientos del capital mobiliario, salvo que tengamos que integrarlos como rendimientos de actividades económicas o como rendimientos del trabajo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, pues como, al igual que se ha hecho en otros deportes, pues se plantea la posibilidad de montar esquemas societarios con la idea de ahorrar impuestos. Entonces, ¿es esto legal? ¿Hasta qué punto esto es una práctica admisible? Hemos visto que pues, los tribunales se están cuestionando mucho estas estructuras de cesión de derechos de imagen. Entonces, ¿qué es un contrato de cesión de imagen? Pues básicamente es el compromiso de un gamer de prestar servicios vinculados a su imagen. Pues, oye, yo voy a aparecer en determinado torneo o voy a aparecer con una camiseta de tu marca, etcétera. Entonces, ahí se están cediendo la imagen, ¿no? del gamer con una finalidad pues, de publicidad, básicamente. Entonces, aquí se puede retribuir al propio gamer directamente o, como decía Álvaro, al equipo de eSports, y la remuneración pues generalmente está hay dos partes, ¿no? Una parte que es un anticipo, siempre a la firma del contrato, y después pues le genera una renta periódica. Entonces, básicamente pues se establece una relación se presta el servicio de la imagen a la marca y la marca pues paga la remuneración. Aquí, pues bueno, los esquemas societarios típicos, pues cuando intentan pues, hacer eficiente, ¿no?, la estructura de cesión de derechos de imagen, pues se puede pues, ceder en ocasiones se cede a una sociedad, que a su vez se cede a otra sociedad y esta la cede al equipo. Pues esto se ha utilizado mucho en el mundo del fútbol, y en otras ocasiones pues a lo mejor no hace falta que haya dos sociedades, pero bueno, se cede a la sociedad, a una sociedad del gamer, que a su vez lo cede al equipo y también a los broadcasters, ¿vale? Entonces ahí se generan los flujos. Entonces, ¿es esto posible? ¿Es esto legal? Pues bueno, la utilización de una sociedad instrumental, o sea, que realmente no, que únicamente lo que hace es facturar los servicios que presta el gamer, pues esto está dicho por Hacienda que es fraudulento. Entonces, si tú, la sociedad interpuesta, realmente tiene una finalidad, te aporta un valor añadido, gestiona de verdad esos derechos de imagen, pues puede tener sentido, ¿vale? Entonces ahí sí que puede ser después está dentro de la economía de opción. Pero en principio, si tu única finalidad es reducir la imposición directa a la persona, pues será una práctica fraudulenta. Y las opciones por las que generalmente ataca la administración tributaria es o a través del principio de calificación, artículo 13 de la Ley General Tributaria, o a través del principio de simulación. Dice, oye, esta entidad es simulada, artículo 16 de la Ley General Tributaria, no aporta nada y la renta realmente la tendría que haber percibido el gamer directamente. Y después también tiene otra vía que en ocasiones se utiliza, que es valorar a mercado las operaciones vinculadas. Lo que dices, oye, si la sociedad que no tiene nada ha cedido tu imagen por 100, pues el gamer no puede recibir 20, tendrá que recibir 100, porque la sociedad realmente no ha aportado ningún valor. Entonces, a través de una de estas vías, generalmente la administración tributaria regulariza, ¿no?, estas situaciones. Aquí sí que es cierto que existe un régimen especial para la imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen, artículo 92 de la ley del IRPF, donde lo que se persigue es
intentar limitar que se interpongan estas sociedades entre el pagador de la renta derivada de la cesión del derecho de imagen y el gamer. ¿Vale? Entonces, si tú cumples 4 requisitos, es decir, que el gamer sea contribuyente del IRPF, que exista una relación laboral con una entidad, que la cesión de los derechos de imagen del gamer se haya hecho a una sociedad intermedia y que el equipo de eSports explote los derechos de imagen a través de un acuerdo con la entidad cesionaria, pues en esos casos lo que dice la ley del IRPF es que el gamer se tiene que imputar todos los derechos todo el rendimiento de la cesión de los derechos de imagen. Sí que es cierto que existe una regla de Safe Harbor que lo que dice es que, bueno, si esta cesión de los derechos de imagen, el importe de la cesión de los derechos de imagen a través de la sociedad tal club no supera el 15% del salario total, del rendimiento del trabajo total percibido por el gamer, pues bueno, que ahí se podría admitir este tipo de estructuras siempre y cuando, como decimos, tenga una racionalidad económica. Pues nada, disculpa que con esto cierro mi intervención. Un pelín rápido para que nos diese tiempo un poco a verlo todo. Y nada, ya quedamos a vuestra disposición, ¿no? Para las consultas. Las consultas, sí. Muchas gracias a los dos. La verdad es que había que explicar mucho en muy poco tiempo. Sí. Y es complicado, así que os agradezco la capacidad de sintetizar. Pero bueno, también es verdad que tenemos un programa de fiscalidad digital donde, bueno, vosotros ahí os vais a explayar y vais a explicar bien, no solamente los eSports, sino todo lo que afecta a la fiscalidad digital. Gracias a los dos, pero tengo, a ver, no sé si van a formular alguna pregunta. La que sí que tiene preguntas soy yo, una para cada uno. Bueno, empezamos para dejar descansar a Miguel, empezamos con Álvaro. A ver, Álvaro. Con respecto a la relación laboral del gamer, ¿existen riesgos? ¿Y esto cómo lo ve el sector? Bueno, vamos a ver. El tema de la relación, yo lógicamente cuando he hecho el análisis fiscal he partido de la premisa de que existía una relación laboral empleador, o equipo de eSport gamer, ¿vale? Yo creo que si se hace, esto no es fiscal, esto es del ámbito laboral, pero yo creo que si se hace ese análisis de las notas que caracterizan una relación laboral, como son, dependencia, ajenidad, voluntariedad y retribución, se llega a la conclusión de que la relación efectivamente es laboral. Si hay algún equipo que no lo entiende así o que no lo ve así y a lo mejor la relación es como si fuera un freelance y es un autónomo, pues bueno, ahí corre el riesgo de que si efectivamente esa relación es discutida, pues tiene dos contingencias. Una que es la relevante realmente, que sea a nivel seguridad social, de que te pida las cotizaciones que no has hecho por el jugador, por el gamer, y la otra es en el ámbito fiscal, que te impongan sanciones por el defecto de retención que haya podido existir por parte del empleador, del equipo de eSport, por no haber retenido conforme a la auténtica relación que era la laboral, ¿vale? Ahí están los dos riesgos y bueno, y otra de las cosas, el sector cómo lo ve, pues el sector es un tema que la verdad es que le preocupa, ¿eh? O sea, porque precisamente lo que quiere el sector es evitar la precariedad de los gamers y el libro de buenas prácticas del sector, el código de buenas prácticas del sector y el libro blanco que ha creado la industria aquí en España, lo que abogan y por lo que luchan es porque efectivamente todos los gamers, lógicamente cuando legalmente tenga que ser así, pues tengan una relación laboral con sus equipos, ¿vale? O sea que hay riesgo de si efectivamente la relación laboral que tengas esas contingencias fiscales y laborales, y la parte es que el sector lo está pidiendo que eso sea así, y lo que te puede además ocasionar es que te encuentres con la situación de que a lo mejor en una competición o en un torneo pues no te dejen participar por no cumplir este guidance o este código de buenas prácticas que el sector impone. Muy bien. Miguel, ¿nos puedes decir cuánto se paga más o menos en el impuesto sobre determinados servicios digitales? Sí, nada, no lo había metido en las diapositivas, pero sí, el impuesto es básicamente un 3%, ¿vale? Y la base imponible son los ingresos que se perciban por estos determinados servicios digitales. Sí que es verdad que la ley tiene unas reglas especiales en cuanto a cómo se determina
qué parte de los ingresos, porque al final aquí pensar que estamos hablando de compañías multinacionales que percibirán que a veces va a ser complicado saber de todos los ingresos, pues por ejemplo, de publicidad, qué parte de esos ingresos se generan en España. Entonces la ley establece una serie de reglas especiales para discernir de todo el volumen de ingresos qué parte corresponde a España y sobre eso aplicamos el 3%. Muy bien. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Ya os digo, con vosotros continuaremos en la escuela, en presencial, y gracias a los dos. Nada, a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Es vuestra casa, Fundesen. Y nada, a los que nos habéis acompañado, que estáis al otro lado, o los que vais a visualizar el vídeo posteriormente, pues nada, daros también las gracias y invitaros a que visitéis online Fundesen y en presencial también Fundesen. Aparte de fiscalidad digital, en la escuela trabajamos muchos másteres jurídicos, muchos programas jurídicos y también todo lo que sea desarrollo empresarial. Así que nada, gracias a los dos de nuevo y nos vemos pronto y gracias a todos. Chao. Hasta luego, buenas tardes. Chao.